Bueno, acá estamos, ¿eh? Acá estamos justamente para hablar de historia, otro de los grandes momentos. A mí me encanta. Es más, me cruzo de bruces y me relajo como que estoy en el patio de casa. Eduardo Barreto con nosotros, señores, el aplauso gigante, enorme. Hola, profesor Barreto. Qué lindo es hablar de historia a esta hora de la mañana con alguien que sabe, con alguien que trae alegría. No es, viste que uno piensa en la historia, profe, y algunos decían, no, la verdad que la historia es medio aburrida, no sé. Y usted la hace entretenida, la hace amena. Que, especialmente esta semana, tenemos un aniversario muy especial para festejar, ¿no es así? Sí. Bueno. Así es, ¿usted quiere que yo participe? Participo. Mirá vos. Porque hoy se vino con un aire Cacho Castaña, le diría. Hoy vino como para dar un recital el próximo fin de semana en el Club Sarmiento. Estamos festejando 106 años. Así es. Y no es un dato menor, ¿no? Claro, usted es hombre de historia, sabe bien qué significan esos... Nacidos en el Colegio Sarmiento, y a partir de ahí toda una gloria para la historia del deporte chaqueño. ¿Una qué? Una gloria. ¿Pero quién es la gloria? ¿La que sea empanada? No entremos en provocaciones. ¿Qué va a pasar esta semana con respecto a algunos anuncios importantes, no? Bueno, usted es el hombre de historia, usted de ese anuncio, yo le cuento que el próximo sábado en el Club Sarmiento, en instantes no me puedo adelantar las noticias porque vienen invitados, va a haber una gran fiesta para reunir a toda la familia decana, donde esperemos que usted también se encuentre, porque muchas veces uno habla que es hincha, que es socio y no participa de esos eventos. Apa. Bueno, eso es tema de discusión de otro... ¿Va a ir, profe, a la fiesta de Sarmiento? Vamos a tratar de cubrir todos los eventos. Escuchá, desde ahora, a los amigos de Sarmiento que están por venir dentro de un rato, invitación especial para el profe Eduardo parece, Barreto. sí. Somos toda la familia, Sin lugar a dudas, invitación especial para el profe Eduardo Barreto, que es un reconocido hincha de Sarmiento, lo dice siempre acá. Antes de hablar de historia, habla primero del Club Sarmiento. No, porque tiene que ver con la historia de Resistencia, precisamente. Tiene que ver con la historia de Resistencia. 1910, estamos naciendo ahí en la escuela normal, producto de toda una inquietud de un gran profesor que hubo ahí, ¿no? Y después, 1913, nacen los hijos nuestros que pasan a formar el Club Atlético Chaco Forever. ¿Los hijos nuestros, dijo? Claro, porque salen de la matriz del club. Pero digo, escuchen, ustedes escucharon que recién me dijo no entremos en provocaciones. No es una provocación. Y ahora dice hijos nuestros. No es una provocación. No. Es un hecho biológico. Histórico. ¿No? Es decir, de la matriz de Sarmiento nace el Club Forever. Bueno, mira, Huguito, cómo se pone. Mira, Huguito, ¿cómo estamos en tema clásico? Tenemos que ver la estadística. Sí, pero creo que hay uno o dos partidos a lo largo de toda la historia que favorece a uno o al otro equipo. En los últimos tiempos no lo he ido leyendo, pero... Vamos a buscar la estadística. Sí. A ver cómo estamos en el mano a mano. En el pica a pica, en la cachetada. Más de 100 partidos hay uno o dos... De diferencia. Está muy parejito. Sí, muy parejo. Está muy parejito. En primera, ¿cuántos partidos tuvimos? Sarmiento Forever. ¿En qué primera me hablas? En primera división. Ah, no jugaron nunca primera, perdón. Bueno, señores, vamos a meternos en el lado de la historia. En 1976 jugó Sarmiento en primera, dicen. Sí, era una primera especial, eran campeonatos distintos, con otro corte organizativo, ¿no? Pero bueno. ¿Contra el Santo de Pelé jugaron? ¿Jugó Sarmiento? Acá estuvo, en la cancha vieja y en calle Perón. Sí. Pero bueno. Son otras historias, ¿no? Que algún día la vamos a tocar cuando traigamos el libro Los 100 años de Sarmiento, que lo tenemos ahí como uno de los orgullos de la biblioteca. Tiene que traerlo, pero tiene que hablar un día de Sarmiento. Bueno, vamos a hablar ahora de las fotos históricas. Vamos a ver qué pasó en el relato, como le diríamos, gráfico de nuestra historia, porque tal vez una foto a veces muestra más que 100 palabras, ¿no? Y esto ocurría en el año 1973. A ver, vamos a ir a la primera imagen entonces de las fotografías del año 1973. Tenemos dos fotografías que son las históricas que venimos mostrando comúnmente. Claro, que vamos a ir mostrando a lo largo de estos micros
para que aquellos que no vivieron esta época puedan tener una idea de qué pasaba, cómo era la vida en aquellos momentos. Son momentos que ya hemos hablado, pero que de todas maneras se pueden ilustrar gráficamente. ¿No? Bueno, quiero meterme, profe, por una cuestión de tiempo, sí. Quiero meterme en la historia del nacional y provincial que veníamos abordando en la charla pasada, digamos, ¿no? Y ahora recuperamos, si tenemos tiempo, las imágenes, esto del momento histórico del cual usted está hablando, que nos trae siempre los archivos, que son geniales realmente. Pero ahora, para hablar acerca de el punto donde nos quedamos la semana pasada. Fines del gobierno de Baroni, principios del gobierno presidencial de Carlos Saúl Menem. Esto está marcando que había una época de profunda austeridad dentro de lo que fue el gobierno de Danilo Luis Baroni, porque ya en la época precisamente de la hiperinflación era ingobernable este país. Había que poner lo que alguna vez dijo Carlos Saúl Menem, operar sin anestesia. Y bueno, él no se anduvo con chiquitas y metió mano al bisturí, pero de la mano de aquellos que organizan el mundo, precisamente, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Inversión y Desarrollo. Y se firmó allá por el año 1989 el Consenso de Washington, que era un acuerdo entre los grandes monopolios y las empresas corporativas internacionales que se va a dar en el mismo momento en que cae el muro de Berlín. Entonces, estas empresas económicas van a trasponer los límites geográficos, es decir, van a ir desapareciendo aquellas cuestiones proteccionistas que tienen que ver con la defensa del patrimonio nacional, con la bandera y todas esos elementos simbólicos, sí. Porque una transnacional va más allá de lo que pueda ser, digamos, un sentimiento nacional y patriótico. La primera carta de Carlos Menem, la de presentación fue esta, digamos. Estoy dando un ejemplo. Acá estamos, Washington. Walmart. Walmart tiene alrededor de 500.000 empleados y el presupuesto equivalente a 20 países chicos. Es decir, que es prácticamente un gran emporio que nuclea a instituciones, nuclea empresas, nuclea hombres, tiene sus propios emblemas. Es decir, las transnacionales, en la etapa de la globalización que comienza con la hegemonía de Estados Unidos al hacer implosión el bloque soviético, prácticamente no tiene quien le haga oposición. Simplemente en estas épocas empiezan a aparecer la oposición armada, sorpresiva, del Estado Islámico, que de alguna manera les está provocando dolor de cabeza no solamente al Estado norteamericano, sino a muchos estados europeos. Todo esto llega con Carlos Saúl Menem en la gobernación nacional, en la presidencia. Yo creo que cuando se desata la guerra del Golfo, sí, en 1991, la OTAN y sus aliados piden ayuda a los países dependientes y quien debe algo de dinerillo debe contribuir con algo. Y la Argentina mandó tropas. Bueno, años después, no hay una relación directa entre la voladura de la Embajada de Israel en la Argentina o la voladura en 1994 de la AMIA, que es la Mutual Judía, ni el atentado contra el hijo de Carlos Menem, que sería el tercer atentado, como lo llamó la madre, pero me parece que
de pronto todo aquel que colabora con Norteamérica, a la larga va a tener que pagar algún precio político por haberse metido y colaborado. Me da miedo cada vez que viene el profe y tira estas frases porque ahora estamos en la misma. En Europa se ha declarado una zona roja que prácticamente abarca todo el continente. Digo, Argentina ahora está en la misma, con la unión, con esta pseudo amistad con Estados Unidos. Estamos estrechando lazos de nuevo, eso parecería ser. Pero esto y me da un poquito de miedo. En Corrientes ya salieron titulares de que hay gente ligada. ¿Sabe que en aquella época la relación con Estados Unidos era mucho más estrecha? Y se llegó a hablar de las relaciones carnales. No sé si usted se acuerda. Sí, me acuerdo. Es decir, prácticamente estábamos sometidos al uso y abuso de lo que quisieran hacer las empresas norteamericanas con nosotros. Hoy por hoy, los mensajes internacionales son contradictorios. El presidente dice una cosa y la ministra de Relaciones Exteriores dice otra. Sí. Es decir, no tenemos un mensaje coherente de manera tal de saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces esto creo que de alguna manera no nos da tranquilidad, pero tampoco nos da la posibilidad de saber dónde estamos parados, ¿no? Es decir, el papelón del otro día... Sí, a mí no me tranquiliza no saber dónde estoy igual, Todo lo contrario. No. De todas formas, no. El papelón del otro día en las Naciones Unidas con respecto al tema Malvinas, creo que fue otro eslabón más de todos los que ya hemos pasado a lo largo de estos 8 meses, ¿no? Sí. Bien. Pero en aquel momento se firmó el Consenso de Washington, que establecía 10 puntos por los cuales los que lo firmaran y estuvieran de acuerdo tenían que cumplir o hacer los deberes de manera tal de que, por ejemplo, había que reducir el déficit fiscal, había que congelar los salarios, había que modificar las empresas estatales, había que dar cabida a las inversiones extranjeras, había que proteger la propiedad privada, había que privatizar, no sé si ya lo dije, y había que congelar los salarios y bajar la inflación. 8 medidas a las cuales el presidente de la Nación obedeció prácticamente fielmente, primero con los 2 ministros que tuvo como ministros de Economía, que fueron Roy y Rapanelli, que pertenecían al riñón político y económico de Bunge y Bor. Por eso el plan se lo llamó BB, Bunge y Bor. Y luego asumió, cuando la crisis ya se profundizó en los 94, asumió Herman González, que duró 5 meses. Y después sí, vino el hombre fuerte, el hombre en el cual más confiaban las empresas multinacionales, y tristemente célebre Domingo Cavallo. Este hombre que trató de establecer de alguna manera una gran fiesta para la Argentina. Es como yo digo siempre, una familia de pobres recursos que quiere festejar un cumpleaños de la hija de 15 años, a todo lujo, y bueno, la Argentina quiso hacer eso, pasar a ser parte del primer mundo. Entonces, ¿qué hizo? Pidió plata prestada para la fiesta y además vendió las joyas de la abuela. En el año 95 prácticamente no había ninguna empresa estatal que no haya sido privatizada. En tercer lugar, y como lo establecía el Consenso de Washington, aumentaron las tarifas, aumentó la electricidad, aumentó el gas y aumentó la nafta. Se emitieron bonos de deuda que se llamó BOCON, por el cual se podía cotizar a valores de cotización extranjera, una moneda que prácticamente estaba muy devaluada. El costo de vida alcanzó un alza del 42% y los salarios se congelaron de manera tal de que
el esquema popular y peronista que había anunciado Menem en los 89 había desaparecido. Sí, por lo tanto, ¿qué impresión te causa, Ariel, cuando alguien te promete algo y después hace todo lo contrario? Bueno, es que estoy pensando en la actualidad. Todo lo que usted habla, profe, a lo largo de sus relatos históricos, yo lo llevo a la actualidad. Porque el que no sabe de historia, o el que no aprende, o el que no le da importancia, vuelve a cometer los mismos errores. Y usted habla de congelamiento de salarios, y recuerdo a Macri diciendo el 5 de septiembre, no voy a reabrir paritarias. Esto es congelar los salarios, ni más ni menos. Cuando dice que empezamos a vender todo lo que teníamos o a privatizar, recuerdo otra vez esto de imponer el libre comercio y que todo lo que está afuera se pueda comprar al libre albedrío y empresas nuestras van desapareciendo. Es el caso de la empresa de Tirol, que ya anunció que hasta octubre simplemente seguirá trabajando. Y nada, y me da preocupación, ¿no? Traerlo a todo esto que usted dice, del liberalismo de medio que tuvo Menem, porque eso fue así. Yo creo en los 90, que traerlo a la actualidad. La dictadura cívico-militar del 76 allanó el camino para preparar el terreno para que el neoliberalismo entrara con los brazos abiertos que le ofreció la Argentina y se instalara como dueño y señor de la vida y milagro de los argentinos, en el plano social, en el plano cultural, en el plano económico. Y prácticamente en el año 1995, a pesar de que había aumentado la deuda externa, ya estábamos alrededor de los 180.000 millones de dólares, 180.000 millones de dólares, vuelve a ganar las elecciones sobre la fórmula Bordón-Álvarez, Chacho Álvarez, que pertenecía al Frepaso, y vuelve a establecer lo más trágico que le pudo ocurrir a los argentinos, que es que le metan la mano en el bolsillo. Y esto ocurrió con el corralito, que es un tema del cual vamos a hablar en nuestros próximos micros, porque no nos olvidemos que en esta época se está yendo del gobierno de la provincia, Danilo Luis Baroni, y va a venir un hombre que va a representar a la figura prácticamente de quien había sido uno de los dictadores de la época de 1976-1982. Me refiero a José David Ruiz Palacios y su gobernador Rolando Tagüinas, que va a gobernar hasta el año 1995, en que va a venir otro gobernador que no pertenece precisamente al Partido Justicialista, que es el doctor Ángel Rosas. Después seguimos, entonces. Esos pertenecen a otros relatos y bueno, vamos a escuchar atentamente qué es lo que ocurre con esta otra importante historia del Chaco, que es la gloria deportiva Auri Roja. Gracias. Gracias, profe. Deme la mano, por favor. Qué grande que es. Bueno, nada, para conocer un poco de lo que ha pasado y conocer un poco de lo nuestro, de nuestra historia, el profesor Eduardo Barreto nos acompaña como todos los jueves. Vamos a una pausa. Dile, disculpa, me quedé con el relato y no te escuché por acá. Pausa, perfecto. Pausa, 10:14 en todo el país. Ya regresamos con mucho más de esto que es Un Buen Día por la pantalla de Chaco Televisión. Usted vaya que yo sigo charlando con el profe. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?